Estamos en nuestra segunda ponencia del Base Review que nos va a ayudar a poder reforzar nuestros conocimientos y que ustedes puedan empezar el ciclo 2025-2 con más seguridad y con estos tips y con más confianza. El curso que vamos a tratar, Fisiopatología 2, va a estar a cargo de la universitaria Safit Pessoa, que es coordinadora de imagen y difusión de CPA SOCIMED, asistente de proyecto hermano mayor CPA en UXUR. Tiene la certificación en curso de la ponencia digital de la gestión a la creación de contenido. También tiene una certificación en curso de guía integral para la divulgación científica y es facilitadora LED. Bien, estamos muy agradecidos a FIT por tu tiempo y que confiamos en que nos vas a dar una gran ponencia y también que nos vas a dar los tips para poder comenzar un gran ciclo. Te doy el pase. Hola, chicos, buenas tardes. Ángela, gracias por la presentación. ¿Me confirma que me puedas escuchar, por favor? ¿Sí me Sí, logra todo está escuchar? reaccionando. Ok, entonces voy a poder compartir el- la presentación para poder hacerles como que este basic review de lo que es Fisiopatología 2. Sabemos que a partir del cambio de malla desde el año pasado, hubo como que este cambio en el cual ya no había solamente una fisiopatología, sino que habían dos. Y en este caso, al momento de separarse, también se dividieron los temas. Y es por eso que ahora les voy a explicar un poquito más de lo que es patología 2. Mi nombre es Afid Pesúa y si tienen alguna duda o pregunta, igual pueden interrumpirme en medio de la presentación o pueden hacer alguna pregunta también a través del chat. Les voy a presentar más o menos cómo es la tabla de los puntajes o de lo que se ha llevado el ciclo pasado en referente al sílabus y cómo es la calificación. Para empezar, sabemos que todo el ciclo se divide en 16 semanas y estas 16 semanas tienen como cuatro módulos. El primer módulo, que son las cuatro primeras semanas, vale igual 15%, el segundo módulo también, el tercero y el cuarto también. Cada uno de estos módulos valen 15% y la evaluación parcial y final son las que se diferencian, puesto que no sigue el mismo rol o la misma forma de calificación. En la S1, 2, 3 y 4 se evalúan tres aspectos, que es el glosario digital, el análisis de casos clínicos y el cuestionario. Para explicar esto un poquito, el glosario digital consistía en poder hacer literalmente como un glosario, así como se hacía mapas mentales o mapas conceptuales de un tema o de una enfermedad, pero en este caso es de un síntoma. Por ejemplo, si el síntoma es fiebre, entonces todo tu mapa o toda la estructura que tú haces en tu glosario es en raíz de fiebre. Y de acuerdo al docente, cómo te indica, puedes incluirle, por ejemplo, etimología, las cosas que más causan fiebre, las enfermedades relacionadas a la fiebre, algo así. Entonces, eso es grupal. En mi salón lo llevamos de manera grupal. Y en cuanto a la cantidad de personas dentro del grupo, va a depender de la cantidad de estudiantes que también estén dentro del grupo. Entonces, si son, por ejemplo, 15 estudiantes, podrían ser tres grupos 5 o 5 grupos de 3. Va a depender mucho tanto de ustedes, pero también de la coordinación que hacen juntamente con el profesor. Y a nosotros nos pidieron 10 palabras o 10 síntomas o signos durante toda la S1. Entonces, como que era más sencillo si éramos más para poder hacer como que menos palabras cada uno. Pero también era como que muy dependiente del profesor. Por ejemplo, si es que en tu salón veían que habían solamente grupos de 3, entonces les decía ya, como son 3, solamente van a ser 12. Pero si son 5, ya, cada uno hace 3, entonces ya, 15. Va a depender mucho eso, pero traten de poder conversarlo con el docente para que no les haga tanta carga, porque hacer esos glosarios no son tan complicados, pero sí requieren tiempo. ¿Por qué? Porque dentro del glosario se necesita dibujar lo que es la fisiopatología. Y dibujar la fisiopato, a veces te piden que lo hagas a mano, o a veces también te pueden pedir que lo hagas a través de la tablet o virtual, pero demora un poco de tiempo. Entonces, cuando son más personas, es mucho más conveniente poder dividirse estos temas. Entonces, tenemos el glosario digital que se entrega en la semana 4, que es grupal en este caso.
Luego, el análisis de casos clínicos, esto se hace cada semana y en cada clase de práctica. Luego les voy a explicar más o menos en qué consiste todo ello, pero esta evaluación es semanal y en cada práctica. Y esta evaluación puede ser tanto personal como grupal. En mi caso, el profesor evaluaba de las dos maneras. Si tu grupo participaba o tenía como que mayores personas que hablaban o que estaban como que involucrados dentro del caso clínico, ya, tu grupo destacaba más, pero si entre todo tu grupo tú respondías más preguntas, entonces te ponía más nota a ti. Eso era una de mis prácticas con un profesor en específico. Pero en la otra práctica, ahí sí nos evaluaba a todos por igual. ¿Qué me refiero? Que si tu grupo participaba, pues todos tenían la misma nota. Si tu grupo no participaba, pues igual todos tenían la misma nota baja. Entonces, eso va a depender también de cada profesor. Pero es muy importante la participación en ambos casos, ¿no? Tanto si te evalúa individualmente o si te evalúa grupalmente. Porque al fin y al cabo, esta nota va a ser semanal y va a ser sumatoria. Entonces, es el promedio de las 4 semanas que ustedes están haciendo en el primer módulo y se va a promediar. Entonces, tenemos la nota de glosero digital que ponte que sacaron un 18. Luego, el promedio de las 4 notas de cada semana que ustedes hicieron su caso clínico también. Ponte sacar 17. Y también hay un cuestionario. Este cuestionario también es en la última semana, o sea, en la cuarta semana. Y esas son preguntas tanto para desarrollar como para marcar. Y eso también es como un mini examen, pero de las semanas en las que ustedes han tratado. O sea, las 4 semanas. Y esas sí son cancelatorias, ¿no? La semana 4 ustedes van a dar de la semana 1, 2 y 3, 4. La semana 7 igual, 5, 6 y 7. Así sucesivamente. Los cuestionarios sí son cancelatorios. Los glosarios digitales también. Entonces, con tal de que ustedes puedan hacer todo de acuerdo al tiempo respectivo, van a estar normal. Eso es en respecto a la calificación. Y en cuanto a la evaluación parcial y final, bueno, estos sí son netamente examen como tal. No hay como que más allá ni una exposición ni nada parecido, sino que es un examen en el cual viene todas las semanas. En la semana 8 viene desde la semana 1 hasta la semana 7 y en la semana 16 pues viene todo. Y es por eso que tiene un mayor porcentaje de calificación. Estos exámenes va a depender también de cuánto el profesor pueda involucrar o tener como que la una cantidad de preguntas difíciles o fáciles o intermedias que quiera incluir. ¿Hay alguna pregunta? Ok. Bueno, entonces esa es la forma de calificación de todo el ciclo general de todo el curso. Ahora, como les mencioné, hay 3 clases que yo llevé. En este caso es la clase teórica, la primera, y es donde se dan a conocer, pues, generalmente todo el tema, ¿no? Conceptos generales, tanto, por ejemplo, si esa semana te tocó reuma o te toca respiro o te tocó digestivo, entonces cada semana va a haber una clase teórica, una clase magistral, en la cual la profesora va a poder explicar. También va a haber una parte práctica, donde van a haber 2 casos clínicos o 2 temas, y en la práctica 2 también van a haber 2 casos clínicos. Por cada semana, acá no sé si ustedes pueden ver, dice 1, 4. Por cada semana hay una clase teórica y 2 clases prácticas. Y en cada clase práctica son 2 temas de 2 casos clínicos diferentes. Y en cada práctica se van a tratar los 2 temas. Entonces no es que solamente se trate a uno, sino que los 2 temas se van a tratar. Entonces, en resumen, se van a tratar 4 temas o 4 casos clínicos por semana y cada semana va a tener su clase teórica y cada 4 semanas ya empiezan las ECs, ¿no? Las evaluaciones continuas. Esa es como que la estructura más o menos en la cual se desarrolla el curso en general. Y les voy a explicar más o menos como cuáles son los tips o lo que me ha funcionado a mí para poder llevar todo el curso. Para comenzar, en la clase magistral debemos tener en cuenta que son clases literalmente donde la profesora dicta la clase, donde están las diapositivas ahí y la profesora explica.
Ahora, va a depender de con quién lo estés llevando, pero también va a depender de ti en cuánto vas a aprender. Por ejemplo, las clases son muy pesadas en cuanto a las diapositivas, porque hay diapositivas que van a ver de 50, 60, 70 diapos, pero la mayoría son imágenes. Entonces, hay muy poco texto que pueda explicarte como tal el fisiopato de alguna enfermedad. Por eso es que es muy importante que puedas asistir, sí, pero también que puedas estudiar previamente. Si tú vas a la clase magistral, es muy difícil poder comprenderlo cuando tú no has leído el tema previamente. Entonces, si tú al menos has estudiado el tema así a grandes rasgos, y ya tienes idea de lo que va a tratar dentro de la clase, entonces vas a tener conocimiento y vas a poder entenderle de una mejor manera. Ahora, dentro de toda la clase van a haber datos clave que la profesora va a decir que no están en la diapositiva, pero que te van a servir, que es necesario que los anotes. ¿Por qué? Porque tal vez esa pregunta o ese dato clave que te dijo la profesora, el profesor, va a venir en tu examen y te va a servir para que tú puedas entenderlo. Y también te recomiendo que tú puedas preguntar. Sé que a veces hay como que un poco de temor en el momento de poder hacer esto, pero si tienes una duda, es ese momento en la clase en la que tú tienes que hacer esa pregunta. ¿Por qué? Porque si tú te vas con la pregunta, entonces, y la investigas después, te vas a perder un poco más porque vas a buscar o vas a encontrar respuestas muchas en internet, en tu libro, vas a encontrar muchas respuestas. Entonces, es más sencillo cuando tú le preguntas a tu docente dentro de clase para que tú puedas absolver esa pregunta y ya no te vayas con esa duda. Entonces, esos tres, estudia previamente el tema, aunque sea a grandes rasgos, desde ya, porque la próxima semana ya empiezan las clases, entonces es muy importante que ya vayas revisando más o menos. Dos, que anotes los datos clave que son importantes. Y tres, que si tienes dudas, pregunta. Eso respecto a la clase de teórica. Ahora, con respecto a a las prácticas, les dije que habían dos prácticas por semana. En cada práctica se tratan dos temas, dos casos clínicos. Entonces, he puesto como que estas tres R's que son muy importantes para cada práctica, para que puedas entender la clase, pero que también puedas participar y tener buena nota. Primero, es súper necesario, y grábate esto, que es muy, muy necesario que tú tengas que revisar el caso clínico que vas a tratar. Por ejemplo, en la primera semana a mí me vino lo que es el síndrome ictérico y dolor. Entonces, yo tengo que investigar todo lo que es síndrome ictérico, ¿no? Basado en la fisiopato. O sea, todo lo que, por qué se causa el síndrome ictérico, cuáles son los factores de riesgo, la etiología, la fisiopato como tal y las manifestaciones clínicas. Cuando ustedes tienen ese conocimiento, y es bueno que puedan hacer un resumen previo, van a poder conocer el tema. ¿Por qué? Porque en la práctica no solamente vas a ir y sentarte a escuchar lo que dice el profesor, sino la práctica es una práctica interactiva. Y luego vamos a hacer un ejemplo de cómo se desarrolla esta práctica, pero es muy importante que tú practiques o que tú revises, que tú estudies previamente antes de poder asistir a una de las prácticas. Porque si tú no asistes o porque si tú no revisas la práctica o no estudias el tema con anticipación, no vas a entender, te vas a perder y lo peor es que, o sea, si no participas, pues no vas a tener una nota. Y recordemos que las formas en las que tú vas a tener mejores notas o en las que debes aprovechar mucho más son las continuas, porque el parcial y final son solamente exámenes. En cambio, las continuas que tú tienes que aprovechar para sacar muy buenas notas, para que en el parcial y al final no estés como que a punto de jalar el curso, sino que puedas mantener como que una nota muy buena. Entonces, lo primero, tienes que revisar el tema. Lo segundo, relacionar. Y lo tercero, vas a responder. Y vamos a explicar un poquito más. Cuando me refiero a revisar, me refiero a que tú puedas investigar. Tienes varios libros, puede ser el Port, el Robinson, el libro que se adapte más a ti. En realidad, he escuchado a personas que les gusta más el Port, que les gusta más el Robinson por la forma más interactiva en la que se desarrolla. Pero va a depender mucho de ti, en realidad, de cómo tú te adaptes al libro, de cómo tú le entiendes o cuál es más amigable para ti. Entonces, entre estos dos o alguno otro que tú quisieras añadir, es bueno que te identifiques, ¿no? ¿Cuál es para ti? No lo que la mayoría dice, sino lo que es mejor para ti o cuál es el que tú le entiendes más. Puedes usar libros para poder hacer eso. También puedes usar artículos. Los artículos son muy buenos porque
hay algunos que te dan datos clave que a veces no están en el libro. Entonces, hay artículos que son recientes, que dan como que datos adicionales que no estaban todavía impresos en el libro o que no los encuentras en una página común. Entonces, los artículos son muy buenos en realidad porque te ayuda a poder comprender ciertos puntos e incluso estos artículos hace como que la relación entre la fisiopatía de la enfermedad que tú estás tratando añadiendo a otra enfermedad. Entonces, hace esa relación y tú vas a poder comprender un poquito más todo. Y esos artículos puedes encontrarlos tanto en PubMed o en Google Scholar o también en Access Medicine. En Access, cuando tú entras a través de la universidad o de la biblioteca, vas a poder tener un poco más de libertad en cuanto a libros porque te da el beneficio de poder tener ese acceso de manera gratuita. En cambio, cuando tú entras con tu propia cuenta, que no sea de la universidad, va a ser un poco más difícil porque vas a tener que pagar por algunos libros o algunos artículos. Entonces yo te recomiendo a través de la biblioteca poder ingresar a, al Access porque tiene muy buenos libros. Además de que en Access vas a poder encontrar gráficos de fisiopatos que no vas a encontrar en otro lugar, que normalmente si tú los buscas en Google ahí están, pero su explicación no está adentro. Entonces esos gráficos los vas a poder encontrar en Access y es muy bueno en realidad. Yo te recomiendo mucho poder crearte la cuenta o a través de la biblioteca poder ingresar. También que a través de los libros, a través de los artículos, tú adquieres esa información, ¿no? Recabas toda la información que tú necesitas y haces un diagrama. Puedes hacer un mapa conceptual o puedes hacer la fisiopato dibujada como a ti te sirva mejor en realidad, pero que tú puedas entenderla. Y que si tú entiendes esa fisiopato vas a poder entender, o sea, vas a poder relacionar el concepto y vas a poder quedártelo a largo plazo, no solamente para tu caso clínico de tu práctica, sino para tu examen parcial, incluso para tu examen final. Y puedes hacer a través de varios métodos. A mí me sirve mucho lo que es la repetición espaciada. Yo uso Anki para poder usar la repetición y podrías usar después de que tú ya estás estudiando, repasas, puedes usar IAs para poder hacer banqueos de esa misma fisiopato, hacerte preguntas para que puedas como que ver más o menos qué es lo que te podría preguntar o qué caso clínico se podría presentar. Ahora, con respecto a Relaciona, es muy importante que tú diferencies entre los datos relevantes y los datos irrelevantes dentro de un caso clínico. Los datos relevantes son las características diferenciales, o sea, de entre los mil y una enfermedad que haya, ¿por qué esta enfermedad tiene estas características o tiene estas manifestaciones clínicas por, no sé, tal síntoma? Entonces, esa característica diferencial es muy importante que tú te acuerdes. ¿Por qué? Porque si esa persona tiene ese síntoma o tiene ese signo, entonces va a poder direccionarte a esa enfermedad. Por eso es importante que tú reconozcas cuál es lo relevante de un caso clínico. Cuando el doctor te presenta em, el caso clínico que tú vas a hacer en ese día, en esa práctica, que identifiques cuál es la palabra clave. También identificar los factores de riesgo, que es muy importante a veces cuando hay una diferenciación, más que nada en la parte de embarazo, va a haber una de los módulos trata sobre enfermedades en el embarazo. Entonces, los factores de riesgo ahí son muy importantes que tú puedas tenerlos en cuenta. Y también el contexto, ¿no? Si es el niño, es una niña, si cuántos años tiene, si tiene una alimentación o un tipo de vida específica, lo más relevante. Tienes que relacionar esos conceptos cuando te presentan el caso clínico. Y lo irrelevante, pues son los síntomas generales, ¿no? Que la mayoría de personas pueda tener o que no tiene como que algún diferencial que te permita identificar la enfermedad de la que tú vas a tratar. Y por último, dentro de las tres Rs es el responde, que donde tú vas a poder responder dentro de tu práctica, el profesor te va a preguntar, por ejemplo, si estás hablando de síndrome ictérico, ya, ¿por qué lo causa? ¿O qué está dañando? ¿O dame una manifestación clínica? ¿O qué significa ictericia como tal? Entonces, ¿o qué vas a ver en el paciente? Entonces, es importante que tú le respondas. Respóndele sin miedo, que tú puedas defender tu grupo o a ti misma si es de manera personal. Y si tú tienes una duda, igual, pregunta, porque es el momento en el que el doctor te va a poder responder. No te va a decir no, no, no quiero, sino te va a poder responder si tú tienes una duda respecto al tema que tú estás tratando, porque
él puede explicarte de una mejor manera en la que tú vas a poder comprender y responder a tus dudas que tengas en ese momento. Y ahora les voy a presentar más o menos cómo es una clase práctica. Por ejemplo, caso clínico, paciente masculino de 42 años, natural y procedente de zona rural, acude al hospital por coloración amarillenta en piel y mucosa de 10 días ya. El doctor te dice, presenta el caso clínico así frente a ustedes y ya. A ver, les voy a dar 5 minutos para que ustedes puedan leer. Y ustedes leen, ¿no? Leen, 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 leen. Y como les dije, lo primero que tienen que hacer es identificar los datos importantes, los puntos claves, las palabras que te llaman más la atención dentro de todo el caso clínico. Por ejemplo, ¿cuál podría ser en este caso? ¿Qué tiene? Piel amarillenta y las mucosas también amarillentas, 10 días, ya es un dato. Otro que tiene orina tipo Coca-Cola, que es oscura. Otro dato que tiene heces hipocolóricas. Otro que tiene astenia, anorexia y pérdida de peso. Otro dato también puede ser que entre los antecedentes, recuerden los factores de riesgo que les mencioné que son importantes, el consumo crónico de alcohol desde hace 15 años, no tiene enfermedades previas, niega transfusión, viajes recientes o conductas de riesgo sexual. Entonces, dentro del caso clínico que el doctor te presenta, tienes que buscar cuáles son los más importantes y relacionarlo al tema o a la enfermedad que tú estás estudiando en ese día. Por ejemplo, esto es síndrome ictérico. Pero ¿por qué se está causando este síndrome ictérico? ¿Qué es lo más relevante de este caso clínico? Y el doctor te va a preguntar, por ejemplo, ya, no sé, Pablo, ¿qué significa que la coloración está amarillenta y mucosas? Y ya tú levantas tu mano. O si no, le dice ya, pero ¿quién me dice qué significa ascitis clínicamente evidente? O también te puede decir, ya, ¿qué significa que el TGO esté en 210? ¿O qué significa que la bilirrubina está en 12 miligramos por decilitro? Entonces, el doctor te va a hacer así tipo preguntas, ¿no? O también te puede decir ya, a ver, mm, ¿qué me pueden decir del caso clínico? Y ahí tú levantas tu mano y dices, pienso que la persona podría tener tal enfermedad porque tiene una orina tipo Coca-Cola, se nota que hay un daño y también que la coloración amarillenta en la piel, las mucosas. Entonces, ahí ustedes tienen que defender lo que han estudiado. ¿Recuerdan lo que les dije? Que primero tienen que revisar, relacionar y responder. En la revisión que ustedes hicieron, ya vieron la fisiopato del síndrome ictérico. Entonces ya conocen eh, ciertas palabras, ya conocen tal vez a ciertos valores de algunos exámenes de laboratorio. Entonces, en esa revisión que ustedes hicieron, en ese estudio previo, ya tienen idea más o menos de lo que están tratando. Y como ya tienen idea, ya saben, van a poder responder con mayor facilidad. Y en relación a, pues ya, yo relaciono que la orina está relacionada con cuál, con la coloración amarillenta. ¿Por qué? Porque ambos están hablando de lo mismo. Entonces, y que también, por ejemplo, el TGO y la tromoplastina, puede estar elevado o puede estar disminuido. Entonces, ahí ustedes, es el momento donde ustedes relacionan y cuando el doctor hace la pregunta, es donde ustedes responden. E incluso pueden haber casos en el que ustedes, como han investigado un poquito más, ¿se acuerdan que les dije que en los artículos pueden encontrar info que es un poquito más suspicaz, que es un poquito más nueva? Podrían decir, por ejemplo, al final, ¿no? Doctor, yo he investigado que, no sé, el síndrome ictérico puede ser también causado por esto o el otro, y leí en tal artículo que algo así. Entonces, eso también lo va a tomar en cuenta el doctor en tu participación y te va a sumar un punto más incluso en tu nota, que recordemos que son sumatorias, ¿no? Entonces es importante que tú puedas tener una buena nota para que puedas tener buen promedio también y aprobar el curso en sí. Entonces, ten en cuenta ello. Y, por ejemplo, dentro de este caso clínico, lo más importante que, que se puede destacar es lo que he mencionado, ¿no? De la ictericia de 10 días, del consumo crónico como antecedente
la hepatomegalia. Y como les mencioné, que también podrían hacer banqueos. Imagínense que este es un caso clínico que ustedes le preguntaron a una de las guías y le dices, no sé, ya, hazme preguntas respecto al caso clínico. Entonces, te va a poder ayudar o te va a poder dar como que una idea general de lo que podrían preguntarte o de lo que está relacionado al caso. Como por ejemplo, ¿cuál es la causa probable de ser mictérico en este paciente? ¿No? Entonces, en relación a los puntos importantes que he mencionado, tú puedes definir, ¿no? cuál de ellas es la alternativa. Entonces, así, puedes darte varias preguntas con, con los banqueos que tú puedas hacer. Esto recordemos que es antes de poder ir a la pérdida como tal. Y luego, pues, respondes tus propias preguntas, ¿no? Y para que tú puedas entender un poquito más. Y si tú quieres ahondar, incluso puedes preguntar o puedes investigar cada una de estas cosas. ¿Qué es lo que sí? ¿Por qué la A no es la respuesta? ¿Por qué la B sí? ¿Por qué la C no? ¿Por qué la D no? Entonces, hacer como que ese cuestionamiento, porque tú mientras más investigas, siento que más se te puede quedar y más puedes aprender, que es lo más importante, ¿no? Que el conocimiento que tú adquieras en esa semana de tales enfermedades se te quede, no solamente para tu examen, sino para toda tu vida. Y por último, que es muy importante, que es la integración. Estos 4 puntos que he puesto aquí están relacionados muy, muy, muy estrechamente. ¿Por qué? Porque cierta enfermedad, síndrome ictérico, no está aislado, los factores de riesgo no están aisladas las manifestaciones clínicas individualmente. O sea, la idea no es que tú te aprendas de memoria que el factor de riesgo para el síndrome ictérico es la exposición a la sangre por transfusión. Y tú te aprendes todos los factores de riesgo del síndrome ictérico de memoria. Y luego te aprendes todas las manifestaciones clínicas. No, la idea es que tú puedas integrar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si el factor de riesgo es que la persona tenga un consumo crónico de alcohol, ¿por qué? Porque el consumo crónico de alcohol facilita que la persona pueda tener más sensibilidad a ser infectado con el virus de la hepatitis B. Esto hace que el virus ingrese a la persona, al organismo, e infecta los hepatocitos. Al infectar los hepatocitos se genera una respuesta inmune de los linfocitos T. Esta respuesta inmune genera inflamación. La inflamación puede generar colestasis. La colestasis puede generar que haya una acumulación de bilirrubina. A la raíz de la acumulación de la bilirrubina hay una disminución de la síntesis de factores de coagulación. Y todo lo que he mencionado de la disminución de la síntesis de factores de coagulación puede generar ¿qué cosa? Que haya un TP prolongado. Y ese TP prolongado genera riesgo de sangrar. Entonces, ¿me entienden más o menos cómo es la idea? Que ustedes van como un storytelling, ¿no? De que ustedes puedan contar la historia desde el inicio. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que pasó? El factor de riesgo. ¿Expuesto a qué? O si tuvo contacto con qué. Eso generó que la etiología, el virus, la bacteria o el daño que esté causando pueda ser más simple de infectar el cuerpo. Y a la infección o a la transmisión genera que pueda dañar tal cosa. Y acá es donde es una cadena de sucesiones, donde esto daña tal cosa, así sucesivamente. Y esos daños sucesivos son los que generan las manifestaciones clínicas, ¿no? El daño, por ejemplo, la acumulación de bilirrubina conjugada hace que tú tengas ictericia. Ictericia también puede generar también la coliguria y las heces hipocolóricas, ¿no? Porque ustedes saben en la formación de la hemoglobina, ya, entonces todo ello. Ahora, también la inflamación periportal y canalicular que puede generar colestasis intrahepática. La colestasis intrahepática que genera hepatomegalia. ¿Por qué? Porque hay una inflamación. Luego, también hay una respuesta inmune, que esta respuesta inmune que puede generar también con la destrucción de esos hepatocitos, el de prolongado. ¿Por qué? Porque hay un daño al hígado. Entonces, así. La idea es que ustedes puedan contar toda esta enfermedad de manera ordenada, de manera seguida, para que ustedes sepan cómo se está desarrollando la enfermedad. Cada uno de estos puntos no son individuales, sino que se tienen que integrar para que ustedes puedan comprender el tema y que se les pueda quedar. Ahora, es importante también que esto lo hagan cada semana con cada enfermedad y con los temas, tanto teóricos como los de práctica.
Generalmente los temas de las prácticas, o sea, de los casos clínicos, están dentro de los temas de teoría, pero hay algunos temas adicionales dentro de la clase de teoría, que también es importante que lo revise. Entonces, están relacionados tanto la práctica como la teoría, pero en teoría siempre hay una que otra enfermedad más que también es importante que la revise. Por eso es importante también que puedan ir a las clases teóricas, porque ahí la profesora, el profesor te puede decir, no, dentro de todo lo que estamos viendo hoy día, se deben enfocar en tal enfermedad, porque son más frecuentes, o estas son las que vamos a tratar durante todo el ciclo, pero es bueno que conozcan. Siempre hay enfermedades adicionales que están puestas para que, o dicen como tipo, estas enfermedades están ahí, pero no son tan frecuentes, así que solamente déjenlas ahí, pero es bueno que la conozcan. Siempre dicen así. Entonces, es muy importante que ustedes puedan como que revisar todas las diapos, pero centrarse en las que son más importantes, ¿no? Y eso también lo va a decir tanto el doctor de sus clases prácticas como los de teoría. Y eso, más o que nada, es esa forma en la que les puedo recomendar, en la que ustedes pueden estudiar todo el curso de Fisiopato 2, ¿no? No dejar de lado ninguno. Y lo que más resalto de lo que he mencionado es de que sean constantes, de que no lo dejen todo hasta la semana 7, porque se les va a hacer demasiado pesado, además de que no se les va a quedar. El hecho de que ustedes hagan como que esta historia de cada enfermedad no se les va a quedar de una semana a la otra. Entonces, no traten de no hacer eso, sino de equilibrar sus tiempos, ver la forma en la que ustedes puedan el conocimiento se les pueda quedar, si ustedes puedan dibujar la fisiopato a través de una imagen, si ustedes puedan contarlo a otras personas o explicarles a, no sé, a sus amigos entre ustedes, o crear grupos de estudio entre ustedes donde se explican entre ustedes mismos, o que puedas escribir todo. La forma en la que tú estudias, en la que tú te desarrollas, es importante para que lo que tú estás aprendiendo se te pueda quedar, que es lo que más interesa en realidad, ¿no? Más allá de otras cosas. Y bueno, eso sería como que lo más sencillo, lo más simple que les podría decir. ¿Tienen alguna pregunta ustedes? Chicas, si tuvieran alguna pregunta, la pueden escribir por el chat. Bueno, con respecto a los resúmenes para los exámenes parciales y finales, como les menciono, no esperen al último momento para poder hacer todos los resúmenes, sino es importante que lo hagan cada semana, porque son muchas enfermedades. Entonces, que ustedes esperen hasta la última semana va a ser un poco difícil que se puedan aprender en un poco tiempo. Es importante que cada semana hagan, pueden hacer ese cuadro, el cuadro que les he presentado anterior, así como este cuadro, donde ponen los factores de riesgo, la etiología, la fisiopato resumida. Incluso acá abajo pueden añadir alguna imagen referencial y también las manifestaciones clínicas, así. También lo que yo hacía era dibujar, por ejemplo, una imagen de, del hepatocito aquí, grande. Entonces, yo en la tablet lo que hago es dibujar, ¿no? Dibujo, por ejemplo, viene tal cosa, o voy explicando, y me gusta poder explicar a otros porque yo aprendo de esa manera, creo. Entonces, al hacer yo eso, como que se me queda más. Pero los resúmenes en sí, podrías hacerlo así, en cuadros,
manteniendo como que la línea, ¿no? De factores de riesgo, etiología, fisiopatognomía clínica, también podrías hacerlo dibujando. Va a depender mucho de tu método de estudio, pero en general que los resúmenes lo hagas semanal. O sea, empieza desde ya a poder hacer estos resúmenes desde la primera clase que tú vayas, o desde que te carguen el syllabus al sistema, ya debes estar revisando más o menos qué es lo que vas a estudiar o qué es el tema que vas a necesitar para poder estudiar, porque necesitas ir sabiendo, necesitas poder conocer el tema, incluso para los casos clínicos que vas a hacer, necesitas conocer previamente porque te van a preguntar del caso clínico. No es que te van a dar como que una mini entrada de qué es el síndrome ictérico, no, sino que de frente te van a presentar el caso como les he presentado y te van a hacer preguntas aleatorias. Entonces tú ya debes saber de qué trata, cuál es lo que lo causa, las manifestaciones clínicas. Entonces es importante que lo hagas cada semana. Y aplicativos que ustedes puedan usar. Pueden utilizar si ustedes son muy visuales en cuanto al resumen que ustedes hagan, o sea, necesitan poner dibujos, necesitan poner, dibujar dentro de ahí, pueden utilizar el GoodNotes, que es en el iPad también. También pueden usar el mismo Canva, por ejemplo, estas diapositivas yo lo hago a través de Canva. Entonces pueden agregar ahí los cuadros si quieren ponerle dibujitos. También pueden utilizar Notion. Yo utilizo Notion más para este, cursos que necesitan más información. En cambio, en cursos que necesitan dibujos, yo utilizo GoodNotes, ¿no? Que son como que lo que más me ayuda, porque necesito dibujar para poder entenderlo. Pero el Notion también es muy bueno en cuanto a clasificar información porque te permite hacer toggles en el cual puedes agregar como títulos, subtítulos y así sus derivaciones. Otra aplicación que podrían utilizar son aplicaciones de flashcards como Anki. Anki tiene un sistema de repetición espaciada, por eso es que es muy bonito. Que, o sea, las preguntas que te hace te ayuda a poder memorizarlo de una manera más fácil, entonces te ayuda a poder fijar los conocimientos y por eso lo puedo recomendar. Pero si ustedes tienen como que alguna afinidad por alguna otra aplicación de flashcard que sea como que más decorada o que sea más estructurada, genial. Pero los flashcards también son muy importantes. Y he conocido personas que también les ayuda mucho el pizarrear, que ellos tienen su pizarra. Entonces, el hecho de que ellos lo puedan hacer, que ellos puedan armarlo desde cero hasta tenerlo completo, les ayuda muchísimo. Pero como les menciono, va a depender de tu forma de estudio. Y desde ahora yo te recomiendo que tú descubras, si es que todavía no lo sabes, cuál es tu método de estudio o cuál es la forma en la que tú aprendes más, ¿no? Si es que lo haces a través de la lectura, genial. Si lo haces a través de escuchar o ver videos incluso, normal. Entonces, primero tienes que identificar tu propio método de estudio, el que te sirva más, el que te ayude a fijar conocimientos y el que te guste más, ¿no? La idea es que puedas aprender, pero también que puedas disfrutar del conocimiento, ¿no? De que puedas realmente decir, ah, sí, lo he logrado, lo he aprendido. Entonces, no que te cargues como que todo es demasiado, no, sino que lo puedas hacer poco a poco, pero que te pueda gustar. Bien, chicos, ¿alguna duda más? ¿O eso sería todo? Está bien. Entonces, para finalizar, si pueden reaccionar o mandar una reacción para poder tomarnos una fotito final, por favor. Si pudieran reaccionar a la una, a las dos y a las tres. Sí, y antes de poder terminar, me gustaría poder compartirles que es fisicoto, al principio tal vez les pueda parecer un poco pesado, pero traten de poder como que amar el curso y de esa manera como que le va a ser más sencillo para ustedes.
Igual si tienen alguna pregunta me la pueden hacer a través de Ángela o también a través de mi Instagram. Entonces, si tienen alguna duda respecto a algún tema, igual con el proyecto de hermano mayor que se va a realizar también a través de CPA, puedan participar y que ahí también se van a editar algunos temas del mismo curso de Pato. Entonces, para que ustedes puedan como que tener un poco más de conocimiento o entender o escuchar de una forma más detallada cómo lo va a explicar otra persona, también tal vez les pueda ayudar. Solamente esa es mi recomendación. Gracias. Muchas gracias, Sofit, y muchas gracias, chicos, por entrar y nos vemos en la próxima ponencia. Gracias, hasta luego.